leer el 1, ustedes el 2 y así leemos hasta el 10. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Me encanta que quieran leer la palabra. Y en unión, ¿se dieron cuenta que leyeron 2? Bueno, felicitaciones, me dejaron sin el mío. Sigamos en el 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Recordando sobre esta enseñanza o preparando como este tema que les quiero compartir, recordé que el 13 de octubre del 2008, aproximadamente siendo las 7 de la noche, un adolescente de 15 años estaba sentado en una mesa de una pequeña tienda en el barrio donde creció. Recuerdo muy bien, obviamente, que este joven o adolescente estaba enguayabado, completamente vacío, lleno de culpa y de vergüenza, sin deseos de vivir. Algo dentro de ese joven lo impulsó a decirle a alguien que iba pasando por la calle: háblame de Jesús, cuéntame de la iglesia a la que yo sé que tú vas. Desde ese mismo momento, su vida cambió para siempre. Parece ser que ese Jesús sobre el que él le preguntó ya tenía algo planeado para él. Sin ese chico saberlo, Jesús había vencido toda resistencia de su corazón y lo atrajo hacia él. ¿Qué o quién produjo ese sentimiento de culpa en ese joven? ¿Quién puso en ese joven el deseo de arrepentirse? ¿Cómo fue que voluntariamente y por iniciativa propia este joven decidió acercarse a alguien y preguntarle sobre Jesús? Y hermanos, le cuento esto porque ese joven y ese chico era yo. ¿Quién puso en mí esa necesidad de decirle a alguien: hábleme de Jesús? A mí no fue una persona, en la conversión mía, no fue una persona que fue y me dijo: ve, Jesús te ama, venía a la iglesia. ¿Quién le dijo a ese muchacho que estaba a los 15 años, vacío, lleno de vergüenza y de dolor, sentado en una mesa, después de que estaba en Guayabao? Yo ya les he contado la historia, que el día antes había estado en un concierto de Raúl Santi. Y dice, bueno, dejémoslo así, pero Raúl Santi, sí, libre como un picaflor y todas esas canciones así, piénsame como yo te pienso. Y después, obvio que me la sé, esos ritmos no se olvidan, pero he renunciado a ellos. ¿Y quién le puso a él esa necesidad de decirle a alguien que pasaba: hábleme de Jesús? Como yo, reflexionando en esta enseñanza de gracia irresistible, me llevó a pensar en mi propia conversión, o sea, cómo me convertí o cómo el Señor me convirtió hacia Él, cómo el Señor me salvó, de qué manera o de qué forma yo sentí esa necesidad, yo sentí esa necesidad de decirle a alguien: hábleme de Jesús. Y recuerdo muy bien esa noche, porque se supone que hice la oración de fe,
Pero algo pasó en mi vida esa noche, porque al miércoles siguiente yo fui a la iglesia, al sábado me fui para un retiro, al domingo me bauticé. ¿Qué pasó en mi conversión? O sea, ¿cómo hizo? ¿De dónde sale ese sentir? Si yo estaba muerto en pecados y delitos, como acabamos de leer en este texto, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Si yo estaba muerto, ¿cómo un muerto puede sentir necesidad de Dios? ¿Cómo un muerto puede sentir necesidad de buscar la luz? ¿Cómo alguien que está en completamente tinieblas? En
¿qué dijo el hombre de la cruz? El que estaba al lado de la cruz de Jesús. Señor, tenga misericordia de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Usted ve que él hizo una oración de fe. Entonces, ¿por qué tenemos que encasillarnos en que tiene que ser una oración de fe para poder ser salvo? Cuando Jesús, o creo que fue el hombre el que tenía soldados, el centurión le dijo, una palabra tuya es suficiente. Manda tu palabra y ya. Nosotros sabemos que el Señor puede salvar de unas formas muy diferentes. Ahora, el concepto de Zwinglio parece contradecir Efesios 2:8, el texto que acabamos de leer. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no proviene de ustedes. Mire que el texto dice que esto no proviene de ustedes. Esa fe no proviene de ustedes. La fe que Dios nos da para creer en Él no proviene de nosotros. Es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y Juan Wesley sostuvo que la salvación es por gracia, pero que el hombre puede resistir esa gracia. A esto se le llama libre albedrío, como yo se los decía. Sin embargo, estas posturas no están en la Biblia, ya que la libertad es más bien un resultado de la salvación. Entonces, nuestro libre albedrío está sujeto a condenación y hacia el mal. Ya se los expliqué ahora. Es claro también que el hombre es responsable. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Entonces, lo que nosotros entendemos, mis hermanos, es que la fe es indispensable y necesaria para la salvación, pero no la aporto yo. Es un regalo y es un don de Dios. Nunca, hermanos, entonces Dios va en contra de nuestra voluntad, porque algunos podrían decir, no, entonces Dios me está obligando. Con lo que usted está diciendo quiere decir que Dios me obligó, que yo estoy aquí salvo a las malas y que Dios me salvó así yo no quisiera y todo lo hizo Dios. Pero más de esto estamos teniendo que creer otras cosas. La gracia irresistible no arrastra la fuerza a los que no quieren entrar al reino, más bien hace todo aquello o todo lo que necesitan para que nosotros nos dispongamos para hacerlo. No funciona, mis hermanos, simplemente por la parte exterior o porque Dios exteriormente nos traiga. Él produce algo en el corazón, Él produce algo en el alma, en lo interior, como una nueva sed, un nuevo apetito, un nuevo deseo apremiante. Ese joven de 15 años que estaba sentado en una tiendita en Guayabao y triste, ¿quién puso esa necesidad en él? ¿Quién puso esa sed? ¿Ha tenido usted sed alguna vez? Usted no dice, en 2 horas voy a tener sed. ¿Cuántos han dicho eso? Diría, no, usted está rayado. Si usted dice eso, yo le digo, no, algo le está pasando. Usted no dice voy a tener sed en 1 hora o a las 6 de la tarde voy a tener sed. La sed nace sola, surge de una necesidad, de un cansancio. Entonces llega un momento en el que usted dice, tengo una sed impresionante. Pasa lo mismo con la gracia irresistible. En tu corazón empieza a haber una sed, una necesidad de Dios, una necesidad de buscarlo, de amarlo, de arrepentirte. Y eso es lo que nosotros estamos entendiendo. En 1 Corintios 1, 23 y 24, Pablo dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este es un mensaje de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Nota 2 clases de llamados que se dan a entender en este texto. En primer lugar, la predicación de Pablo se dirige a todos, tanto judíos como griegos. Ese es el llamado general del evangelio. ¿El evangelio es para quiénes? Para todos, no lo olvide. Usted no puede decir, es que como yo aprendí de la elección incondicional, el llamado es solo para los que Dios ha llamado. El evangelio es para todos. La salvación se ofrece a todos de una manera imparcial y indiscriminada. A todos se les ofrece salvación. Es muy importante entenderlo. No se les olvide esto. Y eso lo van a entender mejor mañana con la expiación limitada. Seguramente el pastor va a profundizar en eso. Todo aquel que cree en el Cristo crucificado tendrá a Cristo como Salvador y Señor. Pero con frecuencia ese llamado general hecho a todos cae en oídos de sordos. A esto se le conoce como insensatez. Es decir, el evangelio se anuncia a todos, la salvación se le ofrece a todos, pero finalmente unos escucharán y otros no. Y otros por su insensatez no escucharán el mensaje. En segundo lugar, nota que Pablo hace referencia a otro tipo de llamado, el que dice, entre los que escuchaban, judíos como griegos, hay algunos que además de escuchar el llamado general son llamados de otra manera.
Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo que judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que finalmente nosotros terminamos creyendo? La crucifixión, el poder de Dios, la predicación del evangelio es que Cristo murió, y eso es lo que produce en nosotros esa necesidad de venir al Señor. Esta clase de llamado crea lo que exige. Si dice vive, crea vida. El llamado de Dios, si dice que vive, crea vida. Si dice arrepiéntete, crea arrepentimiento. Si dice cree, crea fe. Y si dice sígueme, crea obediencia. ¿Qué estamos diciendo, mis hermanos, con esto? Que si el llamado de Dios da vida, o si el llamado de Dios dice vive, crea vida. Si el llamado de Dios dice arrepiéntete, crea arrepentimiento. Es decir, Dios no nos va a pedir algo que usted y yo no podamos hacer. O más bien, venga, entiéndame esto, Dios nos va a pedir algo que aunque usted y yo no podamos hacer, Él lo va a hacer en su llamado. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Humanamente no podríamos arrepentirnos, no podríamos creer, no podríamos tener fe, pero Él pone todos los medios que nosotros necesitamos para poder entenderlo. Y Él trabaja, mis hermanos, en alguna manera para convencernos esa voluntad. Yo quiero ponerle 2 ejemplos para que entendamos cómo el Señor abre nuestro corazón. Ustedes recuerdan que, este no lo vamos a leer, pero ustedes recuerdan que en Hechos 16, hay una mujer que se llama Lidia. El texto dice que Dios abrió su corazón y ella recibió el evangelio y hospedó a Pablo y se convirtió. Fue la primera iglesia que se abrió en Europa, en Filipos. Y fue porque Dios abrió el corazón de Lidia y Lidia creyó. ¿Qué vino primero? ¿Que Lidia creyera o que Dios abriera el corazón? Lidia no hubiese podido abrir su corazón, era una mujer religiosa, pagana. Ella no hubiera podido creer, pero lo que Dios hizo fue abrirle el corazón a Lidia. Lo que Dios hizo fue abrirle el corazón para que creyera en el evangelio. Ahora, hay algo muy lindo, mis hermanos, y no quiero dejar pasar estos 2 textos, pero en Jeremías, si pueden leer ese texto conmigo, quiero que lo lean. Porque la gracia de Dios es irresistible, porque el amor de Dios es irresistible. Jeremías, capítulo 20, versículos 7 y 9. Versículo 7 dice así. Este es un textazo, hermanos, precioso. Me sedujiste, ¿qué dice? Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Versículo 9. Si digo no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve como un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. De hecho, he hecho todo lo posible por contenerla, por resistirla, por resistir que la palabra, lo que él está hablando es de la palabra. Mire que él está diciendo esto. Yo he hecho, Jeremías dijo, yo he hecho todo lo posible por resistir la palabra. Yo he hecho todo lo posible por contenerla. Sin embargo, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Cuántas mujeres acá, con sinceridad, se hicieron a veces un poquito las duras y sus esposos o sus novios o maridos les tocó conquistarlas? Y rogarle y dele chocolates y cántele canciones y vayan de los suegros. Y ustedes decían, no, te man tan feo, pobre y feo, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. No, esto no es para mí. Jonito es un hombre de plata. Y ese hombre no tenía ni para invitarla a un fresco, pero le insistió y le insistió y le insistió hasta que usted se enamoró. Acá entre nos, aprovechando que Yasmín está en la clase de los niños, Chila, la mamita de Yasmín, le había enseñado, mija, usted tiene que meterse con un hombre de plata, que sea pensionado.
que sea pensionado, que tenga plata, un viejo que tenga plata, le decía a Yasmín, consígase un viejo que tenga plata. Entonces Yasmín, cuando yo me casé con Yasmín, Yasmín ya había hecho una técnica, ya había hecho una tecnología, ya tenía buenos trabajos, tenía una moto. Entonces Yasmín dijo, mínimamente que tenga moto o carro, porque yo ya tengo moto, entonces que él por lo menos tenga carro, y si yo tengo una técnica, una tecnología, que él tenga una tecnología o una profesión. Ay, hermano, me sedujiste, ojo, y fui seducido. Ni carro ni moto, ni técnica ni tecnología, ni bachiller. No era bachiller cuando me casé con Yasmín. No había terminado de estudiar porque yo me salí a estudiar a los 11 años. Estudié porque la gracia me salvó y porque lo vi necesario. Y por su gracia hemos podido estudiar. Pero en ese momento no era profesional, en ese momento no tenía ni el bachillerato. Tenía una bicicleta, pero más mala. Pero una mujer enamorada de tirar con uno por cualquier volado, hermano. Sin nevera, sin plata, sin cama, por una mujer enamorada. Hay mujeres, por Dios. Entonces, ¿pero qué pasó? Se enamoró. Ella no tenía en su mente enamorarse de mí. Y yo, no, pues, ¿cómo? ¿Y qué es esto? Y en su mente no tenía esa idea. ¿Quiénes éramos nosotros? Estábamos muertos en pecados y delitos. No queríamos buscar a Dios. Pero me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Porque cuando me enviaste tu palabra, traté de resistirla hasta que dije, ya no puedo más. Gracia irresistible. No hay manera de resistir el llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, no hay manera de resistirnos. Ahora, nosotros entendemos, mis hermanos, algo más en un pasaje que me encanta, y vaya conmigo a Oseas. Estos dos pasajes, hermanos, para mí son uno de mis libros favoritos. Es Oseas, el profeta Oseas, un profeta menor que profetizó en el exilio. Oseas, me encanta este pasaje para que entendamos más esta verdad. Esto es un texto, hermanos, que quebranta mi corazón. Capítulo 2. Este texto me enamora. Y les voy a dejar una tarea para los que tienen hoy o mañana festivo ganas de ver una película con este libro. La gracia de Dios es irresistible porque su amor es irresistible. En Oseas capítulo 2, versículos 5 al 8, mire lo que dice. Su madre es una prostituta. La que los concibió es una sinvergüenza. No se me asuste. En el contexto, parece ser que Dios le pide al profeta Oseas que tome una mujer ramera como su esposa. ¿Por qué? Y Dios le dice al profeta que tome una mujer ramera o prostituta porque el pueblo se ha prostituido. Para que Oseas experimente como profeta de Dios lo mismo que experimentaba Dios con la infidelidad de su pueblo. Y es una historia tremenda. La película se llama Amor Redentor. Y usted no puede hacer sino llorar. Está en Prime Video para que la vean. Es una cosa preciosa. Es una novelista, Francis River. Escribe Amor Redentor con base a esta historia. Y es una preciosura. Yo veo la gracia irresistible en esta historia de una manera preciosa. Oseas tiene que tomarla. En la película se llama Amor Redentor. Está en Prime Video. Y también por ahí en alguna página. Pero está. En Cuevana. Pelis Plus de Jason también. Jason me ha enseñado como 20 programas diferentes de películas. 20 páginas ilegales de películas piratas. En este pasaje lo que el Señor les está diciendo es: su madre es una prostituta, porque ¿sabe qué hizo esta mujer? Esta mujer lo que hizo fue tener hijos y abandonarlos. Y tener hijos y no se sabía ni quién era el papá. O sea, y este profeta lloraba y la buscaba y ella se le volaba y él la buscaba y la enamoraba y la seducía y ella volvía y se iba. La película es impresionante.
¿Les cuento el final? No. Pero la película es impresionante, impresionante. La película lo hace llorar a uno porque habla de esos tiempos de la guerra mundial, en los días de la guerra, o sea, ahora como de esa época, de ese tiempo, al año 1950, 1940, algo así. Y es muy triste y este hombre trata de enamorarla, de buscarla. Siendo ella una ramera, se le va y él la busca y ella se le va y él la busca. Y esto es lo que dice este texto. Pues dijo, ¿por qué? Porque ella dijo, quiero ir tras mis amantes. Quiero ir tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mis bebidas. Quiero ir tras mis ídolos, porque el corazón es una fábrica de ídolos. Por eso, mire lo que dice Dios, por eso le cerraré el paso con espinos. La encerraré para que no encuentre el camino. ¿Ustedes están entendiendo esto? Lo que Dios está diciendo, haré todo lo necesario para que no se vaya de mí. Pero en una paráfrasis lo que el texto dice es que esta mujer era tan sinvergüenza que se pasaba por encima de los alambrados y de los espinos, se cortaba, se dañaba, pero se volaba tras sus amantes. Y abandonaba a sus hijos, y abandonaba a su marido, y abandonaba a su hogar por irse con sus amantes. Sin embargo, dice, con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. Ella, la mujer, no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino, el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro que hizo con ellos falsos dioses. Ella no reconoció, la mujer no reconoció que era yo quien le daba el vino, el aceite. No reconoció que era yo quien le daba la fe, el arrepentimiento. No reconoció que era yo quien le di todo para que fuera salva. Y cuando se va tras sus amantes, y cuando se va al mundo, y cuando se va a buscar el pecado, volverá a mí y dirá, mejor me iba con mi primer esposo, mejor me iba con el Señor que estará allá. Una figura está hablando del pueblo que se aparta de Dios, pero en alguna medida yo lo veo así. Mire, en el mismo libro, en el capítulo 11, hay un pasaje todavía mucho más precioso que nos ayuda a entender esa realidad de la gracia irresistible. Oseas capítulo 11, del 1 al 4, dice así. Desde que Israel, hermanos, escuchen, ponga ahí su nombre. Desde que Carlos era niño, yo lo amé. Porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La posición que el pastor dijo ayer, dijo que seguramente esta es la posición de su pastor. Esa no es mi posición. Mi posición no es que Dios nos eligió después del pecado. Mi posición es que Dios nos eligió desde antes antes de la fundación del mundo. La elección incondicional se dio antes, desde la eternidad. Dios nos amó desde antes de crear el cielo, las estrellas. Dios me había escogido para este tiempo. En su gracia y en su misericordia nos había llamado y nos había elegido. Pero como Él me eligió, yo no iba a venir voluntariamente. La elección no hace que vengamos voluntariamente. Se necesita una gracia irresistible. Dios nos elige incondicionalmente. Usted y yo no tenemos que hacer nada. Dios nos quiere preservar, Dios tiene una expiación por nosotros, pero aunque Cristo hubiese muerto, aunque Cristo nos hubiese escogido, no lo hubiésemos buscado voluntariamente. Entonces, ¿Él qué hizo? Él nos buscó, Él nos llamó, Él nos enamoró. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Cuando Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Egipto representaba para ellos el pecado, la esclavitud. Recuerde que Israel estuvo 450 años esclavo en Israel. De la esclavitud llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Hermanos, dígame si el Señor a usted no lo llamó seguramente 10, 20, 15, 30 años antes. Y usted no, todavía no. Porque entre Dios más te llamaba, más te alejabas, más te alejabas. Más, no, yo todavía no quiero, no, yo para qué tengo que ir a una iglesia, no, yo porque tengo que buscar de Dios, yo porque tengo que cantar palmas, yo porque tengo que cantar canciones, yo porque tengo que hacer esto. Y pensábamos que no, porque entre más, hermanos, nos llamaba, más nos alejábamos de Él. Ofrecíamos sacrificios a falsos dioses y quemábamos incienso a las imágenes. Y cuando yo hablo de falsos dioses, imágenes, no estoy hablando normalmente de lo que cree la Iglesia Católica Romana. Es que una imagen y un falso Dios es una persona, es un hijo, es un papá, es una mamá, es un esposo, una persona, son riquezas.
el dinero, lo material. Todos luchamos contra la idolatría, porque es el mayor pecado que hay en el corazón nuestro, la idolatría. El deseo de tener más es idolatría. Entonces, yo no tengo tiempo para orar, idolatría. Idolatras el tiempo a otras cosas que no es Dios. El creyente que dice que no le queda tiempo para orar es idólatra. Idolatra otras cosas que no le permiten tener a Dios en primer lugar. Es que yo no tengo tiempo para leer la palabra. No, si tienes tiempo. Tienes un problema de idolatría en el corazón. Y hay alguien o algo que ocupa el primer lugar en tu vida, que no es Dios. Yo fui, dice Dios, quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Lo atraje con cuerdas de amor. Lo atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Precioso. Si notan, mis hermanos, que Dios hizo todo y no pudimos resistirnos ante Él. La gracia es irresistible, no porque usted y yo voluntariamente y simplemente dijimos, ay sí, yo quiero buscar a Dios. Es irresistible porque el Señor venció todo, te quitó todo, te llevó a los extremos, te sedujo, te enamoró para que finalmente pudiésemos venir a Él. No conoció que yo lo cuidaba. Tú no te has dado cuenta que Dios te ha cuidado durante años. Tú no te has dado cuenta que Dios te ha amado durante años. Tú no te has dado cuenta, pero Dios ha hecho todo para enamorarte. Te ha traído, te ha puesto personas al lado, te ha puesto personas en el camino. Te ha dicho una y otra vez, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve. Y es la misericordia de Dios, es esa gracia, eso que uno empieza a sentir, Señor, es que no me puedo resistir, no puedo resistirme. Aunque el mundo me ofrece tantas cosas, aunque hay tantos ídolos en mi corazón, realmente yo no me puedo resistir. Es esa gracia que el Señor puso, es ese regalo de Dios y ha hecho todo para vencernos. Para los hermanos que no estuvieron en la mañana, les pongo el ejemplo de Cantares. La mujer estaba acostada, llegó el amado, le tocó la puerta y ella no abrió, porque dijo, ya me he quitado mis zapatos, mis sandalias, me he quitado la ropa, yo estoy acostada y acobijada, ¿cómo me he de vestir? ¿Cómo me voy a levantar en medio de este frío? Pero el amado metió la mano por la ventanilla y ella dice, y mi corazón se conmovió. ¿Quién conmovió el corazón de la amada? Una acción del amado. Para que ella se motivara, se moviera, se pusiera de pie, porque ella no quería pararse. Usted y yo no queríamos abrir la puerta. Es aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero finalmente yo creo que usted y yo no escuchamos esa voz, a menos de que Dios nos diera vida cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Y si llegáramos a escuchar esa voz, no creeríamos ni abriríamos la puerta, a menos de que el Señor nos seduzca. ¿Ha visto una mujer enojada con su esposo en las novelas? De pronto en las novelas se ve mucho. Una mujer enojada con su marido. ¿Qué hace el marido? Llevarle una serenata. Y en muchos casos, cuando llegan 10, 12, 15 mariachis, en la mayoría de casos, las mujeres se dejan conquistar por el ramo de flores y la serenata. Y sale en la ventana en pijamada, haciéndose la dura, pero ese corazón se le acelera y dice, ay, no, esto sí es una belleza. A mí nadie me había traído serenata. Y la enamora y la seduce nuevamente. ¿Sabes cómo veo yo a Jesús, hermano, sin mirarlo con irrespeto? Como ese hombre que nos trajo serenata y nos cantó en el primer piso de la manera más preciosa. Y empezamos a escuchar su voz, sus canciones y a enamorarnos hasta que salimos a la ventana y nos desvivimos al verlo. Nos enamoró, nos sedujo, venció la resistencia que había en nuestro corazón y nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor. Ese es el Dios que nosotros tenemos y de eso se trata la doctrina de la gracia irresistible. Es que aunque nos resistamos, el Señor vencerá toda resistencia. Y como vence toda resistencia, no podremos apartarnos de Él, porque aunque como esta mujer en Oseas trate de escaparse, siempre nos buscará y nos encontrará.
va a acercar nuestro camino. Cuando tú intentas